Radio Santa Rosa, 1500 de la AM y 105.1 FM presenta Fundadores de la Independencia en el Bicentenario, un programa producido por el Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú y la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Una cita con la historia y la cultura. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos a una edición más de este su programa Fundadores de la Independencia en el Bicentenario por Radio Santa Rosa en los 1500 de la AM y en los 105.1 de la FM. Usted puede disfrutar de nuestra programación a través de todas las redes sociales, pero por supuesto también de manera eficaz descargando nuestro aplicativo Radio Santa Rosa y completamente gratis. Podrás disfrutar las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Agradecer también, por supuesto, la producción de este programa al Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú. También agradecer en la coproducción a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. Un agradecimiento grande a su presidente, el general Carlos Tafur Canosa, y por supuesto al presidente de la Comisión Rutas de la Independencia, el coronel Giovanni Roca Benavente. También agradecer al Canal Cultural del Perú, porque gracias a ellos repetimos el programa y nos ven en todo el territorio nacional y por supuesto, claro, en todo el mundo. Así que ya lo saben, estamos como todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde. Iniciamos nuestro programa con un entrevistado de lujo. Realmente les va a encantar esta entrevista. Está el licenciado Marco Cabrera, que es historiador del arte. Él tiene especialidad en arte del siglo XIX y maestría en gestión de cultura, pero también se desarrolla como perito en arte y es reconocido por el Estado. Así es que vamos a conversar con él y vamos a hablar sobre los importantes trabajos, las importantes muestras pictóricas del arte nacional que se han catalogado durante estos 200 años como de repente las más importantes o las más trascendentales, pero vamos a dejarlo a nuestro invitado que él mismo nos refiera sobre este importante aporte. Licenciado Marcos Cabrera, gracias por estar aquí en Fundadores de la Independencia del Bicentenario. Sergio, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a tu público, gracias por esta nueva invitación que me haces, este honor realmente grande, ahora como has dicho en la presentación en Radio Santa Rosa. Gracias por esa presentación también que me has hecho, solo en honor a la precisión. Mencionaste que soy gestor, he hecho una maestría en gestión en cultura, pero es un error seguramente mío, es en gestión pública, ¿no? Porque son dos carreras distintas y sí, tengo una maestría en gestión pública lista para sustentar. Y bueno, gracias por esa presentación. Hablando de arte, que es tu especialidad y que es una de las pasiones que durante todo este bicentenario, todas estas efemérides han despertado en grandes intelectuales, en grandes académicos y sobre todo en la propia sociedad, ¿verdad? Saber del arte durante estos 200 años, pero a tu entender y obviamente en tu especialidad, ¿cuál crees tú que ha sido o son las piezas que mejor describen cada uno de los episodios y durante todo este proceso de independencia en estos 200 años? Bien, esa pregunta es bastante interesante dentro de lo que significa lo que se llama la construcción del imaginario
de nuestra independencia. Hay muchos hechos que han sido retratados por los artistas o construidos, sería mejor la palabra, y que nos dan un acercamiento visual, ficticio, también habría que decirlo, con respecto a cuáles han sido los hechos trascendentales. Por ejemplo, es definitivo que la pintura de Juan Lepiani, ¿no? El limeño Juan Lepiani, esa pintura que se titula La Jura de la Independencia, pero que la conocemos como la Proclamación de la Independencia, porque ahí está San Martín, ¿no? Con la bandera en un tabladillo frente a la Plaza de Armas y haciendo el acto de la proclamación de la independencia. Entonces el público obviamente toma la pintura como la proclamación de la independencia, pero en aras de la precisión, el título es La Jura de la Independencia, una pintura encargada por la Municipalidad de Lima. Bueno, esta imagen, que puede ser la pintura de mayor celebridad, ¿no? La fama que tiene esta pintura haría que podamos decir que es la pintura que todo peruano ha visto, sin equivocarnos, y tal vez la pintura a nivel internacional más conocida del Perú, porque cuando se habla del Perú es cierto que se relatan muchos iconos culturales. Inmediatamente se ilustra este hecho con una pintura realizada casi 100 años después de cuando se hizo el evento, porque la proclamación de la independencia fue en 1821, pero la pintura se realiza en 1904. Entonces ha pasado pues una buena cantidad de tiempo, casi todo un siglo. Opacó cualquier tipo de imagen que al respecto se haya podido realizar en épocas también anteriores. Por ejemplo, hay una pintura de Ignacio Merino que más o menos se hizo por la década de los 40, y entonces también sobre la proclamación de la independencia. En esta pintura de Ignacio Merino, que se ha dado a conocer por Teodoro Núñez Ureta en su libro sobre pintura o arte republicano, en esta pintura se ve una imagen frontal, es decir, a un San Martín, ¿no? Un libertador San Martín, de frente al público, en lo que se podría denominar una construcción normal, ¿no? Tú ves a San Martín, ves a los clérigos, ves a los representantes militares, tal vez algunos civiles, y abajo ves también a la población, pero en una vista frontal, lo ves frente a frente. Él te está mostrando su imagen y te está mostrando también la bandera original. Bueno, 1850 es mucho más cercano a 1821. Además, Ignacio Merino estaba vivo, ¿no? Tendría unos 10 años, porque pensemos que nació en 1917, perdón, un poco menos, ¿no? Pero vamos a que él vivió, ha tenido que vivir el fervor, por lo menos, por muy pequeño que esté, de lo que significó la independencia del Perú. A diferencia de Juan Lepiani, porque Juan Lepiani va a nacer mucho después, si mal no recuerdo, en la década de 1860, y recién va en el siguiente siglo, en 1904, el siglo XX, ¿no? Inicio del siglo XX, a pintar la imagen de la proclamación de la independencia, que tendría mucho éxito. Ahora, yo me explico que tal vez este éxito que ha tenido esta gran pintura, que la podemos ubicar en cualquier momento en internet, ¿no? Se ha debido también a que Juan Lepiani vivió la guerra del Pacífico, ¿no? El nefasto episodio de la pérdida, ¿no? de esta guerra de Perú frente a Chile. Y entonces el exaltado fervor patriótico y los ideales de la reconstrucción se han impregnado tanto en su pintura como para que el homenaje sea muy fuerte, ¿no? Cuando uno ve la proclamación de la independencia de Juan Lepiani, tiene tanto impacto la imagen que tú sientes
patriotismo. Pero si vieras la imagen de Ignacio Merino, en cambio podríamos ver que es una imagen correcta, con muchos mejores referentes históricos, ¿no? Más precisa en la historia, porque por ahí decía San Martín está usando la bandera original con Merino, mientras que en el caso de Lepiani le pone la bandera actual, ¿no? Esa no había utilizado San Martín. Entonces, pero se siente la pintura de Lepiani que responde a este sentimiento de la reconstrucción nacional. Y quizás esta sensación un poco indescriptible, además una lectura que yo estoy haciendo, ¿no? No necesariamente tiene por qué ser así, pero puede ser que le haya dado tanto éxito. Lo que sí es una verdad es que efectivamente, aunque no se ha contado, aunque todavía no hay una tesis que debería haber, ¿no? Una tesis demostrativa que indique que efectivamente la pintura de Juan Lepiani es la pintura más conocida del Perú, porque yo te doy ese hecho porque lo intuimos, lo sabemos, pero todavía no se ha demostrado, ¿no? Yo recuerdo que en algunas clases, en los años del 2013 al 2017, cuando enseñaba Historia del Arte en el Instituto Leo Design, antes de empezar mi clase, hacía una encuesta a propósito de este hecho y siempre le preguntaba a los alumnos pues el nombre de alguna pintura peruana, de algún artista peruano. Bueno, el artista no, el espacio siempre quedaba en blanco, pero en la pintura, ¿no? Tenía respuestas como que esa donde está el general San Martín, ¿no? Proclamando la independencia, algunos jóvenes la proclamación de la independencia. Entonces, había puedo decir con cierta seguridad que esa es la pintura más reconocida, ya sea por respuestas, ya sea en otras preguntas ponía las imágenes, también inmediatamente se reconocía, ¿no? Además ahora la televisión, también cada vez que se presenta la proclamación de la independencia, colocan esta pintura de Juan Lepiani. El único problema es que nadie termina de decir, no los ilustrados, sino a los que les toca, por ejemplo tú, que eres líder de opinión, ¿no? Terminan de decir que cuando se ilustra el hecho de la proclamación de la independencia con la pintura de Juan Lepiani, hay que decirle claro a nuestra población, no sabemos cómo fue exactamente ese hecho, pero definitivamente no fue como lo pintó Juan Lepiani. O sea, esa es una verdad, ¿no? No fue. ¿Por qué? Porque fue una invención. No solamente fue una invención, sino que ya se sabe por investigaciones también de la doctora Nanda Leonardini, historiadora del arte, profesora mía tanto en el pregrado como en la maestría de Historia del Arte, que también estudié, sobre todo en el ciclo del siglo XIX. Ella fue la primera que hizo esta relación entre el esquema de la pintura de Juan Lepiani con una pintura italiana. Yo te invito también a que busques al pintor Antonio Ciceri y su cuadro Ecce Homo. He aquí el hombre, ¿no? Ecce Homo. Cuando tú mires el cuadro Ecce Homo vas a ver a un Pilatos, vas a ver a Jesús y Pilatos presentando a Jesús de espalda, ¿no? Recuerdas que la pintura de Lepiani es San Martín y todos los que lo acompañan están de espaldas y ven al público, ¿no? El mismo esquema es el de la pintura de Antonio Ciceri. ¿Copió Antonio Ciceri a Lepiani? Claro que no, fue al revés. Lepiani copia el esquema de Antonio Ciceri. Entonces tú pones una pintura y la otra, te olvidas de los personajes, ves el esquema y dices, pues es definitivo, no hay que hacer ninguna otra demostración. Además, llegó en los años en que esta pintura era famosa a Italia, Lepiani, entonces no cabe ninguna duda de que él se influenció en la pintura de Antonio Ciceri, y además es lo normal, porque Lepiani, aunque no un artista neoclásico, sí era un artista de gusto neoclásico, neoacadémico. Entonces, los artistas de gusto neoclásico y neoacadémicos toman las pinturas anteriores, escogen ciertos esquemas como lecciones y a partir de estos esquemas construyen ellos su propuesta. Esto es algo que, por ejemplo, ya los románticos u otros, mucho menos los vanguardistas ya no hacen, ¿no? Se divorcian completamente de estas lecciones anteriores para ellos presentar sus propuestas. Pero ¿cuál es la diferencia con un neoclásico? Un neoclásico es como un académico. Nosotros como académicos
tenemos que ver cómo avanza la ciencia y seguir a partir de ellas. No inventamos ciencia, sino que continuamos la ciencia. Esto se le reprocha mucho a los artistas. Cuando un artista va a una academia de formación, sobre todo era en la época de las vanguardias, el inicio del siglo XX, justo la época de Juan Nepiani, los vanguardistas que ya empezaron a tener cierto éxito después del rechazo inicial, ¿qué era lo que hacían? Se divorciaban de la gran tradición de Leonardo da Vinci y toda la forma clásica de pintar. Y entonces ellos, los modernos, los vanguardistas, proponían sus ideas, no sin razón, eso sí, no estoy diciendo, no es que no propusieran, eran muy buenos artistas, pero otros seguían la manera tradicional, y la manera tradicional era estudiar los referentes históricos, ver las composiciones de grandes artistas, tomar estas composiciones y a partir de ellas producir sus obras. Como te digo, para finalizar en esta parte, a mí lo único que me preocupa es que, por ejemplo, cuando construimos los libros de historia, a propósito de que los historiadores peruanos están en la creación de su colegio profesional de historiadores del Perú, que yo espero que tenga éxito, pero cuando los historiadores toman los cuadros, hacen de estas imágenes el referente visual para retratar los hechos y no dicen que de ninguna manera los hechos fueron de esa forma, se comete, digamos, un error de percepción. Te doy un ejemplo. El pintor Luis Montero tiene uno de los cuadros que considero es el cuadro más importante del Perú, Los funerales de Atahualpa. Cada vez que hablamos acerca del capítulo en que Atahualpa muere, se acostumbra a ilustrar con el cuadro Los funerales de Atahualpa. Atahualpa, pues, murió alrededor de 1533-34, pero Montero es un pintor del siglo XIX y pinta esta pintura en 1800, del 62 al 67, ¿no? Demora unos largos 5 a 6 años en hacer esta pintura, pero hay 300 años de diferencia entre un hecho y el otro, ¿no? El cuadro de Luis Montero obviamente fue un gran cuadro, no se le puede restar ningún mérito histórico, es excelente, él interpreta, además se basa en los retratos de lo que se tenía a la mano, de Francisco Pizarro, de incluso el padre Valverde. Hace una composición que yo le he llamado híbrida con Atahualpa y hace una serie de otros retratos que fueron muy reprochados porque las joyas, como él estaba en Italia, las tomó de modelos europeas y entonces todo eso causó una polémica. Pero lo cierto es que él hace una composición que efectivamente cuando uno la ve, le gusta y tiene éxito artístico. Y entonces siempre se debe decir, esta es una representación de lo que al artista le parece, ¿no? O que quiso dar un homenaje, sería mejor, a cómo fue el hecho de los funerales de Atahualpa. Que fue de esa manera, lamentablemente no fue así. No existía fotografía. Y para el momento en que hubo la independencia, para regresar al tema, estamos hablando de 1821. La fotografía en el mundo, con Daguerre, comenzaría en 1839. ¿No? Todavía 15, estoy un poquito mal en matemáticas, pero es una década posterior todavía, y llegaría al Perú en 1842. Entonces, ni hablar, pues no tenemos fotografías de San Martín, no tenemos del momento, ¿no? Porque hay fotografías posteriores ya de una época más adulta de San Martín. Pero de Bolívar, por ejemplo, no tenemos una fotografía. Lo único que tenemos son una serie de pinturas, entre ellas mulato José Gil de Castro, que pintó a los libertadores, pintó obviamente a San Martín, pero no solamente él, lo hicieron también otros artistas. Entonces, cuando uno se pregunta, pues, ¿cómo fue San Martín? Tenemos las interpretaciones de muy buena intención de los pintores del siglo XIX. Lamentablemente, la pintura, con todo su esfuerzo, no termina más que ser una interpretación de acuerdo a cómo lo quiere el pintor hacer. No es lo mismo que una fotografía, ¿no? Aunque se dice que también la fotografía no es del todo objetiva porque depende mucho también de los enfoques del fotógrafo, pero con todo pues le lleva una distancia enorme, ¿no? Tú ves una foto y efectivamente así son lo que quieres tú representar en la foto, no lo representas, tomas una foto de ello, ¿no?
pero no habían fotografías para esta época. El tema artístico durante todos estos 200 años ha tenido pues grandes Una evolución, ¿no? manifestaciones, sí, y un crecimiento notable. Se le han adjudicado, bueno, esta interpretación que tú haces del sentir natural y la percepción del artista, que juega un papel muy importante y trascendental, diría yo, del ánimo y de la templanza momentánea y según pues también el mundo social del entonces envuelto, el compromiso quizás, una serie de factores que también al artista lo imbuían y lo sometían al mismo tiempo, ¿no? Bueno, como te digo, porque estás utilizando un término de mucho riesgo y tal vez un tema serio, ¿no? Que habría que tratarlo como tal. Ahí voy a pasar de lo licenciado en arte que soy a lo perito de arte. Ujú. Cuando nosotros trabajamos en pericia en arte y tenemos que autentificar, por ejemplo, algunas obras, entonces tú te enfrentas a muchos estados en la pintura. El ideal es que la pintura sea auténtica, o sea, hecha por el artista. Puede hacer mil cosas, pero tiene que ser auténtico, ¿no? Tiene que ser de él. Lo otro, lo que nosotros llamamos pues las adjudicaciones que le dan los grandes, las atribuciones que le dan los estudiosos a una pintura. Cuando no se sabe, pues, por ejemplo, las acuarelas de Pancho Fierro, ¿no? No están firmadas, todas son atribuidas, ¿no? Hay una atribución que sabemos por referencia que son de Pancho Fierro y una cosa más, sí, pero como el artista no las firmó, lamentablemente nunca van a pasar el criterio de que son atribuidas. Luego, Ahí aplicamos lo que sería judicialmente hablando, jurídicamente hablando, sería el indubio pro reo, ¿no? La duda favorece, en este caso sería que la duda favorece al artista, porque todas son tan similares, pero una vez tú nos contaste, por ejemplo, que encontraste una pintura de Pancho Fierro en Chile, pero lienzo, ¿no? claro, no fue una pintura acá en el Perú, lo que encontramos en Chile fueron unas litografías, Ah, ya. pero, y ahí para comentarte, ¿no? En la pericia en arte, en cambio, sucede algo completamente distinto al derecho. En el derecho, todo el mundo no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero cuando tú te enfrentas a una obra de arte, a un encargo de arte, más bien toda obra se parte porque toda obra es falsa hasta que se demuestre lo contrario. O sea, en arte se parte así, todo es falso hasta que las pruebas demuestran que efectivamente la obra es auténtica. Entonces te decía, ¿no? Lo actual, lo ideal es que la obra sea auténtica. Lo segundo vendría a ser una atribución y habría que ver por qué se dan esas atribuciones. Lo tercero es que la obra puede ser una copia o puede ser una réplica, ¿no? Entonces, tú sabes que los artistas, ya te estaba hablando del caso de los artistas neoclásicos y es una práctica natural, que cuando tú vas a aprender tienes que copiar obras, ¿no? Entonces, estas obras se copian. Por ejemplo, tú y yo nos conocimos porque alguna vez yo les di la noticia ahí en la municipalidad del Rímac de unas copias que había hecho el mismo Juan Lepiani de unas pinturas francesas, ¿no? Pero claro, tú ves la pintura francesa y ves la firma Juan Lepiani. Bueno, el artista era Moreau, de Neuville, eran, ¿no?, los franceses. Entonces tú te das cuenta de que son efectivamente copias que está haciendo el artista. ¿Eso es plagio? No, no es plagio. No es plagio. El artista está copiando, está haciendo un ensayo, ¿no? Ahora, cuando el artista, por ejemplo, el propio Lepiani hace su obra, La Respuesta, ¿no? Ahí donde está Bolognesi, ¿no?, recibiendo al encomendado, al enviado chileno para darle la famosa respuesta, ¿no? De que no va a ceder a la petición y que luchará hasta quemar el último cartucho. Entonces, esta pintura en algún momento era propiedad del Club Revólver de Lima, curiosamente, ¿no? Y esta pintura se rifó, que son cosas que sabe poco la gente, ¿no? Y la rifa el mismo club y
bueno, no le terminaron de dar al ganador la pintura, sino que el artista tuvo que hacer una copia, ¿no? Una copia. Es válido para el artista hacer una copia de su pintura, claro que es válido, ¿no? Es válido. En este caso ya sería una réplica de la pintura, que no necesariamente tendría que ser tan grande. Hay casos de réplicas muchísimos. Incluso durante el siglo XX han habido también réplicas en las que grandes empresas, ¿no?, van a los museos, compran los derechos del museo de una pintura, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, réplicas en colecciones peruanas de Monet, ¿no? Y tú ves atrás la etiqueta, y la etiqueta te dice que esta es una réplica de tal obra, de tal museo. Entonces, se sobreentiende que la empresa le ha pedido al museo los derechos, ha pagado por tales, ¿no? Y es una práctica actual. Entra en internet y busca réplica del cuadro que tú quieres. ¿Quieres tener una Mona Lisa como tal? Te dan una réplica, obviamente, pues con toda la formalidad del caso. ¿Tú tienes un original? Claro que no. Tienes una réplica porque, bueno, no puedes tener la original, ¿no? Por muchas razones. Pero lo que no puede ser una pintura es falsa, ¿no? No puede ser falsa o puede ser un plagio. Entonces, aquí sí ya pasamos el límite de lo legal para entrar a lo ilegal, ¿no? Cuando tú haces una pintura y le pones la firma de Monet, por ejemplo, y entonces pues obviamente no es Monet, no ha pagado ningún derecho, estás queriendo hacer pasar un cuadro por un original, eso ya es definitivamente delictivo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que entrarían ya los términos de plagio y entrarían los términos de falsedad. Habría que ver en el caso que tú me estás comentando, qué caso es, porque puede hacer una copia, puede hacer una réplica, y si está detallado dentro del cuadro de que es lo que es, pues entonces no hay ningún problema, ¿no? Entonces ha habido alguien que ha querido hacer. Lo que pasa es que, como te decía, hay algunos artistas, en el caso de Lepiani, que toman estructuras que también es válido, porque es el artista. Es como de repente tú admiras a algún periodista y entonces tomas también ciertas formas de entrevistar, de animar y todo, como parte de tu formación. Obviamente ese otro personaje al que miras, no, porque se te ve a ti, se ve que estás tratando de hacer algún homenaje, algo. Tampoco estás queriendo, ¿no?, que la gente te confunda como es, porque estás dando el rostro, estás diciendo yo no soy, solamente que me gusta cómo anima esta persona. Bueno, yo lo hago, ¿no? Entonces, estás dentro de tu legítimo derecho, ¿no? Entonces, por ahí, en cuanto a ese tema legal, del cual por si acaso se sabe muy poco. Acá en el Perú, acerca de peritaje en arte legal, ¿no? Tasación, autentificación y todo, es algo que, bueno, hemos dado algunos pasos para que ojalá el Perú, pues, pueda también ser abanderado de estos temas, ¿no? Muy bien, ha sido nuestro querido amigo, licenciado Marco Cabrera, historiador del arte, con especialidad en el siglo XIX. Él es perito de arte y también es reconocido por el Estado por este importante trabajo que hace en favor del arte nacional e internacional en cómo escudriña y cómo puede él desarrollar todas estas investigaciones a través de su profesión. Nosotros nos vamos rápidamente a una muy breve pausa comercial y regresamos aquí en el programa Fundadores de la Independencia del Bicentenario por Radio Santa Rosa y el Canal Cultural del Perú. Ya regresamos con Fundadores de la Independencia en el Bicentenario. La Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia y el Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú presentan un programa dedicado a la historia y a la identidad del Perú. Fundadores de la Independencia en el Bicentenario. Y todo esto por Radio Santa Rosa, por sus 1500 de la AM y sus 105.1 FM. Y en todas nuestras redes sociales. Ya lo sabes, todos los miércoles a las 2 de la tarde y lo conduce el comunicador Sergio Jiménez Ruiz y en la producción general la comunicadora Delia Reyes Otárola. Ya lo sabes, no te pierdas todos los miércoles a las 2 de la tarde aquí por Radio Santa Rosa. Continuamos con Fundadores de la Independencia en el Bicentenario. Y continuamos, amigos, en nuestro programa, por supuesto, aquí en Radio Santa Rosa, en los 1500 de la AM y en los 105.1
de la FM. Usted puede descargar nuestro aplicativo completamente gratis, Radio Santa Rosa, y disfrutar de nuestra programación las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Y estamos con ustedes como todos los miércoles 2 de la tarde, por supuesto, aquí en vuestro programa, Fundadores de la Independencia en el Bicentenario, un programa producido por el Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú y en una coproducción con la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. Esta tarde se encuentra con nosotros ya en nuestro programa Sara Beatriz Guardia, periodista, escritora y profesora, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, directora de la Comisión del Bicentenario Mujer e Independencia en América Latina, directora de la Cátedra José Carlos Mariátegui y directora del Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina, CEMHAL, con quien hablaremos sobre su libro presentado este último 19 de agosto en la librería El Caminante, con el título Mujeres Peruanas, el otro lado de la historia. El interesante trabajo que realiza como directora del CEMHAL. Muy bien, dicho esto, y sin más preámbulos, vamos a invitar a Sara Beatriz que esté con nosotros y darle la más cordial bienvenida en Fundadores de la Independencia en el Bicentenario. Muchísimas gracias por la invitación, por estar con ustedes. Las gracias a usted por atender nuestro llamado y poder conversar sobre este último 19 de agosto, una presentación donde usted remarca el importante trabajo incesante, imparable de las mujeres peruanas, ¿no? Todo lo que se ha venido desarrollando en todas las especialidades, ¿verdad? No solamente en la parte bélica, como así en este momento de las efemérides lo revela, sino en todos los aspectos del desarrollo, sobre todo en la construcción de nuestra república. ¿Qué tiempo le tomó a usted poder desarrollar este compendio y este famoso y muy vistoso libro? Muchísimo tiempo. Primero, el tema, porque cuando yo empecé la investigación alrededor de 1982, más o menos, no había un libro que recogiera la participación, la presencia de las mujeres en la historia del Perú. Entonces, había que ir días enteros a revisar libros, libro por libro, buscar dónde estaban las mujeres, qué había ocurrido, porque no quería solamente un tema, digamos, que abarcara un periodo, quería toda la historia del Perú, ¿no? O sea, quería abarcar esta historia, que además hay que decir que la historia de las mujeres pues abarca mucho más que simplemente un recuento de dónde han estado, qué han participado en los eventos, etcétera, ¿no? Significa conocer la condición de las mujeres, por ejemplo, en las culturas pre-incas, asimismo en la presencia de las mujeres en la sociedad incaica, que presenta una realidad mucho más compleja para que la historia convencional, la dificultad que significa estudiar ese periodo cuando todo lo que se nos dice es de los cronistas que no reconocían esta cultura, no la valoraban, y que hay que recurrir a Felipe Guamán Pomar y Ayala, bueno, los grandes, Santa Cruz Pachacuti, Garcilaso La Vega, incluso Buenaventura Salinas y Córdoba, en fin, para encontrar, es decir, hay que buscar y buscar la huella, ¿no? Esto nos permite, la historia de las mujeres, una aproximación también a lo que significó el impacto de la conquista española, signada por una violencia que registró particulares características en las mujeres indígenas, ¿no? Porque los indígenas no eran considerados personas y las mujeres eran menos que esto, ¿no? Es decir, la historia además de las mujeres también nos aporta elementos importantes de cómo el colonialismo español acentuó esta marginalidad de las mujeres circunscritas
exclusivamente al ámbito doméstico, o sea, a que sean sirvientes, ¿no? Es decir, y luego, ¿qué pasó en la independencia? ¿Cuál fue la presencia de las mujeres en la independencia? Luego estudió la parte ya de la república, la larga y lucha por la educación, las ilustradas de la república, cuando surgen revistas de periodismo y de literatura, donde destaca Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello, las organizaciones que se producen a comienzos del 1900, ya en la lucha por la organización feminista, la formación femenina y la igualdad jurídica, el acceso a las mujeres a los campos políticos. O sea, fue muy fuerte el estudio y estaba con tanto temor que incluso fui a hablar con Pablo Macera para decirle, esto se puede publicar, es posible publicarlo. Y él dijo, déjalo, lo voy a ver. Y después me dijo, yo haré el prólogo de la tercera edición. Y yo quedé desolada porque yo quería que él me acompañe, y él me dijo, no, tienes que ir sola. Y sí, prologó la tercera edición y después vino una cuarta, una quinta, y esta que se refiere usted, que se ha presentado, es la sexta edición. Qué lindo, la sexta edición. Es realmente un gran trabajo que ha visto la gran posibilidad de que en todos estos años, en todo este gran momento, tenga esta vital necesidad de seguir publicándose para beneplácito, y más aún que estamos en el bicentenario, por supuesto, ¿no? En su estudio e investigación, ¿podríamos determinar entonces para usted cuál de las dos, digamos, de las dos posibilidades es más fuerte una de la otra, o cuál de las dos, digamos, tiene más presencia, el androcentrismo o el machismo? ¿Cuál de las dos es más evidente? Yo tengo una idea, una hipótesis, pero según lo que usted ha podido indagar en todo este gran trabajo de años que viene usted recopilando. Yo creo que también hay un tercer elemento que es el eurocentrismo, ¿no? Es decir, concebir durante muchísimos años en el análisis de la historia como Europa como el centro de todos los valores universales. Es decir, acá no había cultura, no existía, no había nada acá, cuando en realidad acá había una cultura, que acá había un desarrollo diferente, por supuesto. El machismo viene digamos, el término de lo que significa el machismo como un sentido de superioridad respecto a la mujer, está hace muchos años porque es parte de todo cómo se ha constituido la sociedad. Porque si bien es cierto que, por ejemplo, la Revolución Francesa no le otorgó los mismos derechos a la mujer, por eso decían las mujeres en ese periodo que el gran manifiesto de los derechos humanos debería llamarse derechos humanos de los hombres, porque no las incluía, ¿no? Pero sin embargo, después la burguesía y el capitalismo, sin proponérselo, el sistema neoliberal, al hacerla productora, la mujer empieza a producir mercadería para vender, la mujer empieza a entrar en el mercado, es verdad, a través de un mercado subvaluado, como quiere, pero está. Entonces, hay un avance lento. Yo creo que esto se define mucho y de manera muy importante, Sergio, en el periodo de 1911 a 1918, ¿no? Que es la gran lucha por las 8 horas, donde las mujeres que habían empezado a trabajar en sindicatos anarcosindicalistas del movimiento anarquista, sin ningún rol en la estructura sindical, entran en la batalla, y ahí hay dos mujeres, Irene Chaflajo y
ahorita me acuerdo el otro nombre, son dos mujeres que caen en la lucha en Huacho, 1916, hay que recordarlas, ellas lucharon por las 8 horas, o sea, hay un movimiento ahí sindical que se inicia, hay una lucha. También no hay que olvidar que en el 1912 Dora Mayer funda la Asociación Pro Indígena y empiezan a hacer una lucha para que los indígenas sean incorporados en la República. Otro factor que coadyuvó de manera muy importante es la reforma de la universitaria que está allá en Córdoba en 1918, ¿no? Donde propugna unas universidades más abiertas, con cogobiernos de los estudiantes, con otras materias. No hay que olvidar que es muy importante esto, que las primeras escuelas fundada la República en 1821, la primera escuela para mujeres es la escuela lancasteriana, que donde solamente se enseñaba bordado, religión y música. Recién con la reforma de la educación de Castilla se incorpora geografía, historia, matemáticas, y que recién, después de una larga lucha, en 1908, por decreto, las mujeres pueden ingresar a la universidad. O sea, estamos hablando de una larga lucha en la que la educación tiene un papel preponderante, y ahí con esta lucha de la reforma de la universitaria, se hacen varios cambios que son muy importantes, ¿no? Entonces, yo creo que esto del eurocentrismo, del androcentrismo y del machismo se conjugan en una misma mirada. Creo que no hay uno más que otro. Yo sentiría que el eurocentrismo ha sido más fuerte porque ha abarcado todo, todo, absolutamente costumbres, formas de evaluar al otro. Por ejemplo, yo recuerdo que vivíamos cuando era muy pequeña en Bolivia, en Cochabamba. Papá estaba enseñando en la Universidad de San Simón de Cochabamba, y cada 28 de mayo toda la población subía al Cerro de la Coronilla, donde hay una mujer con los brazos abiertos a la ciudad. Pero tú preguntas quién es, nadie sabe. Ah, sí, es una madre, y una madre, y una madre. Y se día preguntando, hasta que me explicaron, era una heroína de la independencia, una mujer indígena que conduce al pueblo hasta ese cerro, y ahí es acribillado. Entonces yo vengo corriendo, entro a la cocina donde estaba Matilde, una señora con polleras que cocinaba. Le digo, Matilde, ¿sabes quién es la mujer que está en el cerro? Dice, ¿quién será? Pues será importante cuando tiene una estatua. No, le digo, es una mujer de un pueblo, es una mujer como tú, que luchó por la independencia. Y ella me respondió, ¿cómo va a ser como yo si yo no soy nada, si yo no soy nadie? Y había tantas cosas que yo no comprendía, y papá decía, y madre, apúntalas, escribe, un día lo vas a entender. Por eso tengo todo apuntado. ¿Qué soy nada? ¿Soy nadie? ¿Por qué? Porque era india. Eso sigue hasta la fecha. Eso continúa hasta la fecha, los pueblos olvidados y todo. ¿Por qué? Porque ha habido una manera de concebir la cultura y la civilización. Entonces, cómo luchar para esto en el libro es enseñando la historia. Yo quise mucho cuando vi que se agotó la primera, la segunda, que la tercera edición fue presentada en México. Me sirvió mucho la estadía en México, estudié ahí, me pareció importante, como ellos también miraban su propia cultura. Yo quise en algún momento recurrir a algún ministro que enseñe, porque seguimos estudiando la historia. Pero bueno, después vino la quinta edición, y ahora es la sexta. Y yo quisiera, de alguna manera, bueno, este libro tiene 23 capítulos que recorren la historia del Perú. No ha sido fácil, por supuesto, para nada, ¿no? Ha sido días y días y días y días, y ya no digo de horas, son días, meses, años estudiando,
Entonces, por ejemplo, el primer capítulo es las mujeres en la cultura del antiguo Perú, después las mujeres en el imperio incaico, la conquista, un drama solo de hombres. Por favor, ¿qué pasó ahí? La mujer después de la élite incaica en el drama de la conquista, porque ahí hay dos historias, que fue para las mujeres de la élite incaica que se convirtieron inmediatamente en concubinas sin quererlo ni esperarlo, ¿no? Vírgenes, collas, las mujeres, según después, por ejemplo, cómo las ve Garcilaso de la Vega, estudio cómo escribe sobre ellas, qué significa el virreinato para las mujeres, la sublevación, Micaela Bastías, que es un personaje extraordinario, y un elemento que no sé por qué yo pregunto y nadie sabe de qué se trata, y que tenemos que conocerlo, porque es impresionante, que es la caravana de la muerte. ¿Qué es la caravana de la muerte? Pregunta qué es la caravana de la muerte, a ver cuántas personas responden. La caravana de la muerte es que una vez derrotado el movimiento de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, siguieron los combates, siguieron las luchas, hasta 2 años después, que por decreto del virreinato, todas las mujeres que habían tenido familia o habían participado o habían tenido algo que ver con la insurrección, fueron obligadas a caminar a pie y descalzas desde el Cusco hasta la prisión del Real Felipe. Salieron 75 mujeres y 15 niños, y solamente llegaron 3 o 4 que murieron en la prisión. El único lugar que he encontrado donde se las menciona es en el convictorio San Carlos, al lado del Parque Universitario, al lado de San Marcos. Entran, van a ver ahí, inmenso, en homenaje al heroísmo de la mujer peruana, está la relación de todas las mujeres, que yo también la pongo en el libro. ¿Por qué esto no se ha difundido? ¿Por qué esto no se conoce? ¿O se conoce muy poco? ¿Por qué no? Y además está todo escrito, no hay nada Ahí está el decreto cuando la están mandando a caminar para que, y el decreto oficial, el documento oficial español dice, para que quede limpia esta tierra de esta sangre infame. O sea, sacar a todo el que tuvo que ver, y por supuesto, desde el Cusco hasta el Callao, descalzas, perdón, mujeres y niños. Entonces, hay tantos elementos, tantas cosas que estudiar, que no es porque no querramos ver la realidad, es que no la conocemos, es que la historia se repite de una misma manera. Que acá la bendición es la conquista, porque antes, bueno, pues eran cholos, indios, no servían para nada. Acá había no tenían el mismo desarrollo, por supuesto, eran diferentes culturas con otras formas. Por ejemplo, es bien interesante estudiar en el Imperio Incaico cómo no hay una jerarquización divina, ¿no? O sea, si el Inti es el gran sol extraordinario y es el dios, la Pachamama es la diosa y tiene tanto poder como él. Y el mar también es femenino. O sea, es como en la cultura china, ¿no? Hay una dualidad de fuerzas, no hay una sola fuerza. Entonces, llegar a eso y estudiar eso tiene... Entonces, sí, el libro ha sido, es un libro que quiero mucho, que me ha costado mucho trabajo. La tercera edición la prologó Pablo Macera, que fue clave en esto, en este libro, y después la cuarta edición, una mujer, una gran profesora francesa, Michelle Perrot, que fue la que hizo en ese mismo año, pero como no había internet no nos enteramos, hizo la historia de las mujeres en Francia, con una pregunta. Su libro es ¿Tienen las mujeres historia? Ella prologa la cuarta edición. En la quinta edición ya sale el prólogo de Valls. Entonces, si algo quisiera que se resalte del trabajo y de todo, es la necesidad de revalorar, de mirarnos, de reconocernos. Si tú no te reconoces como cultura, no puedes reconocer otra cultura.
Si tú no te reconoces a ti mismo, tampoco reconoces a ese otro. Reconocernos, valorar lo que tenemos, lo extraordinario que tenemos. Una anécdota, por ejemplo, cuando estaba estudiando el libro, encontré una relación extraordinaria de lo femenino con la tierra, con los alimentos. Los hombres abrían el surco, las mujeres eran las que ponían la semilla. La primera alimento tenía que tomarse una mujer, sobre todo la papa, que era importantísima. La papa se hacía el tokosh, que es para curar. Con la papa seca se podían alimentar los ejércitos y tenía además una creencia, ¿no? El verdadero poder nunca se demuestra, es la papa. Crece abajito, chiquitita, nadie la mira, con unas hojitas moradas. No es un árbol de 60 metros, para nada. Entonces yo dije, quiero escribir un libro de la papa. Pero todos se reían. Y cuando se la planteé a mis amigos de la universidad, todo el mundo se reía. De la papa, pues era Beatriz, ¿cómo se te ocurre? Y se lo dije al decano de mi universidad, a Johan Leuridan, así con un cierto temor, ¿no? No temor, pero me van a decir que no. Y él me dijo, bueno, qué bueno, a alguien se le ocurre algo interesante. Hice La Flor Morada de los Andes, que es el libro que ganó Mejor Libro del Mundo en el 2008, que fue importante para que el Año Internacional de la Papa sea en la FAO. O sea, tenemos tantas cosas, la quinoa, solamente cuando ha venido de afuera es que le hemos valorado. Yo he fundado un centro de estudios, La Mujer en la Historia de América Latina, CEMAL, que lo fundé en 1998 con la idea de que participen hombres y mujeres, porque creo que es fundamental comprendernos, entendernos y caminar juntos, ¿no? Esto ya hemos hecho varios simposios, se han publicado, y esto que no tenemos un solo financiamiento, pero se han publicado varios libros. Por ejemplo, se ha publicado el primer, y siempre por apoyo de universidades, y nada más que ha sido esto, ¿no? Porque sin lo cual no se hubiera, por ejemplo, escritura de la historia de las mujeres. Hemos tenido 3 años de investigación, lo publicó CEMAL, que dio el material, la Universidad de Porto en Portugal y el Instituto de Estudios de Viena. Después, escritura de la historia de las mujeres, parecido. Después, los 2 libros de la independencia, que en 2010, perdón, en 2014 con el Congreso. Ha sido la Universidad San Martín de Porres, la representación de UNESCO en Guatemala, que tenía la dirección de la Comisión del Bicentenario para América Latina. Y ahora hemos hecho el Simposio Internacional Las Mujeres en la Independencia del Perú, que ha sido el 7, 8 y 9 de julio. Y cómo estamos publicando, y con hombres y mujeres, que todo el mundo participe, y cómo estamos haciendo el libro para publicarlo. Estamos contribuyendo cada una y se está editando, se está diagramando. Entonces, esa es la lucha. O sea, es difícil, pero hay que ir juntos, hay que luchar. Me gustaría que ingresaran a CEMAL, que es www.cemal.org, ahí está todita, son 206 números a lo largo de estos años. En cada número de la revista son 5 artículos, estamos publicando 1000 artículos sobre esta historia de las mujeres, que tiene que ver con todo, con literatura, y vamos a sacar el libro. Me gustaría cuando salga el libro enviarlo para que lo vean y volver a conversar, porque es bien importante lo que se dice ahí, toda la presencia. Y ahí entiendo las organizaciones femeninas, tengo amigas y las aprecio mucho el trabajo que realizan. No es que se quieran separar, es que no han tenido apoyo para hacerlo de manera conjunta, porque han estado luchando por derechos. Lo mío ha sido historia, una investigación, si quieres, más académica, donde yo quise siempre que estuvieran los hombres,
y he encontrado extraordinarios estudiosos de la historia de las mujeres con una enorme sensibilidad, con una enorme capacidad de entrar en el mundo femenino. Después hemos hecho un libro que me gustaría que alguna vez lo viera, que es extraordinario realmente. Es Viajeras entre dos mundos. Es todas las mujeres que viajaron de Europa a América y de América a Europa durante 3 siglos. Un libro de 1000 páginas que fue producto de varios años de investigación y lo publicó la Universidad de Grande Dourados de Brasil. Acá nadie quería, ya nos hemos pasado. Muy bien. No, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias por el trabajo que ha hecho, porque este aporte es digno de visibilizar, no solamente porque sea mujer y sea el punto sea mujer, sino que nos hace crecer como humanidad, nos devuelve estas humanidades que tanto necesitamos para entender el porqué de las cosas y también y tener el para qué. Yo siempre digo, el por qué, el cómo, sí, pero ¿Para qué? el para qué, porque con eso vamos a construir y lo que nos está faltando es, ¿no? Es la unidad. Construyamos peruanidad, necesitamos construir peruanidad, que es lo que nos está sucediendo. Está bien defender los fueros, está perfecto, pero si no apuntamos a la unidad y a la construcción de la peruanidad, entonces va a ser en vano todo este gran esfuerzo. Y por ello quiero darle las gracias a usted por haber estado con nosotros. Gracias por su tiempo y por su paciencia, ¿no? Gracias por haber estado aquí en nuestro programa. Ha sido Sara Beatriz Guardia, periodista, escritora y profesora, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, directora de la Comisión del Bicentenario Mujer e Independencia de América Latina, directora de la Cátedra José Carlos Mariátegui y directora del Centro de Estudios de la Mujer Historia de América Latina, CEMAL, con quien hemos estado hablando sobre este libro, este último libro que ha presentado este último 19 de agosto. Quiero darle las gracias, por supuesto, a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia por el trabajo maravilloso que venimos desarrollando con ellos. Agradecer al Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú por la producción de este programa. Al Canal Cultural del Perú, porque gracias al Canal Cultural del Perú podemos difundir siempre este programa en todas las redes sociales. Y por supuesto, agradecer a Radio Santa Rosa en los 1500 de la AM y en los 105.1 de la FM. Usted puede compartir, usted puede tener la mejor información solamente descargando nuestro aplicativo, completamente gratis. Radio Santa Rosa, las 24 horas del día, los 365 días del año. Por supuesto, Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Agradecer a mi productora, la comunicadora Delia Reyes Otárola, por el excelente trabajo que hace al frente del Canal Cultural del Perú. Nosotros nos vemos en una próxima edición de Fundadores de la Independencia en el Bicentenario por Radio Santa Rosa y el Canal Cultural del Perú. Radio Santa Rosa, 1500 de la AM y 105.1 FM, presentó Fundadores de la Independencia en el Bicentenario, un programa producido por el Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú y la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Una cita con la historia y la cultura.
La Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia y el Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú presentan un programa dedicado a la historia y a la identidad del Perú. Fundadores de la Independencia en el Bicentenario. Y todo esto por Radio Santa Rosa, por sus 1500 de la AM y sus 105.1 FM. Y en todas nuestras redes sociales. Ya lo sabes, todos los miércoles a las 2 de la tarde y lo conduce el comunicador Sergio Jiménez Ruiz y en la producción general la comunicadora Delia Reyes Otárola. Ya lo sabes, no te pierdas todos los miércoles a las 2 de la tarde aquí por Radio Santa Rosa.